muchas gracias a todos por su tiempo. Espero pues que el tema realmente sea de su entera aprovechamiento. Aquí quiero contarles un poquito desde nuestra experiencia desde Plus como una unidad de negocio que se ha venido formando en virtud de todo lo que hemos podido trabajar con diferentes industrias a nivel sectorial. Entonces pues les voy a contar un poquito qué hacemos, con quiénes trabajamos y arrancamos con los retos y desafíos que nos hemos encontrado en cuanto a seguridad empresarial. Entonces, aquí les dejo este video para que entiendan un poquito qué hace nuestra unidad de Plus y cómo hemos logrado evidenciar y generar unas alianzas estratégicas con nuestros diferentes clientes. Pero la unidad Plus. Bueno, entonces, para arrancar, digamos que quisimos hablar un poquito de la seguridad empresarial en virtud de pues, toda la coyuntura que estamos presentando actualmente. ¿Y por qué seguridad empresarial? Porque pues la industria, las empresas son las más golpeadas ahorita con todo lo que tiene que ver con la contingencia. Voy a hablar de 3 temas puntuales que voy a desarrollar a lo largo de la charla, que son los que nosotros hemos evidenciado como los más grandes retos que tienen las compañías con lo que tiene que ver con seguridad, enfocada no solamente al tema de vigilancia, sino que tenemos que entender la seguridad empresarial como un modelo de gestión vinculado a una correlación organizacional de seguridad. Aquí tenemos que involucrar empleados, directivos, ejecutivos, tenemos que tener un control de nuestras pérdidas, lograr identificar qué pasa con ellas, y de esta forma lo que queremos es transformar un concepto tradicional sobre seguridad al cual debemos de darle un valor que nos sea más productivo y que nos genere mayor competitividad. Cuando hablamos de seguridad empresarial es supremamente importante entender que la seguridad empresarial se debe aplicar transversalmente a todos los procesos en nuestros negocios, porque donde menos pensamos que podemos estar sintiendo el daño es donde posiblemente se nos están presentando las pérdidas o donde somos más vulnerables a tener pérdidas en nuestras compañías. ¿Qué es importante? Uno, tener 2 estrategias supremamente claras en seguridad empresarial, y es todo lo que tiene que ver con actividades o gestiones enfocadas a la prevención, pero de la mano de eso, pues también necesitamos establecer actividades y gestiones enfocadas a la reacción. Desafortunadamente, y por la experiencia trabajando con diferentes industrias, hemos encontrado que cuando evidenciamos las pérdidas, cuando evidenciamos la falta de activos, pues ya tomar acciones reactivas es difícil. Sin embargo, nosotros recomendamos, y dentro de nuestras estrategias diseñadas para cada uno de nuestros clientes, somos conscientes que la reacción es importante para prevenir sobre todo cosas futuras. Con la prevención identificamos y podemos asumir cuáles son nuestros riesgos, y con la reacción lo que hacemos es cerrar todo ese tipo de brechas que hemos encontrado desde la parte preventiva. ¿Qué hace Plus? Pues es una unidad que genera este tipo de estrategias de seguridad dependiendo de la necesidad del cliente y de las vulnerabilidades que encontremos. Se diseña este programa enfocado a prevenir y a reaccionar. ¿Cuáles son las problemáticas que actualmente encontramos en la compañía? Pues en su gran mayoría vamos a encontrar, y más adelante lo vamos a ver en una diapositiva, que la mayor cantidad de pérdida que se puede presentar en una compañía se debe a los hurtos internos.
Otras compañías, como por ejemplo lo que es el sector de retail, tienen focalizada un porcentaje de su merma, de su pérdida también en hurtos externos, cuando tienen puntos de venta. También se puede presentar en oficinas, en bodegas y en instalaciones y en operaciones en general. Muchas compañías tienen situaciones delictivas al interior. Eh, otra posibilidad o otra problemática son los siniestros, a través de los cuales pues su mercancía está asegurada, sus productos están asegurados, pero tienen que afectar sus pólizas cuando son víctimas de la comisión de alguna conducta delictiva. La mayoría de empresas pues busca soluciones jurídicas efectivas y lo que quieren es rentabilizar costos en materia jurídica. Les contaba que voy a hablar de 3 temas puntuales que hemos podido identificar, y es lo que tiene que ver con hurto interno, que me afecta directamente a mí como empresa, todo lo que tiene que ver con manejo de la información y todo lo que tiene que ver con corrupción y soborno, que es lo que hemos logrado evidenciar que golpea de forma directa y frecuente a las compañías. ¿Qué es importante? Quise hablar de valores personales porque cuando hablamos de hurto interno, desafortunadamente hemos encontrado que muchas de las compañías de pronto no mantienen una política de reforzar todo lo que tiene que ver con valores personales, ¿sí? Cuando hablamos de hurto interno lo vamos a ver más adelante, y cuando una persona al interior de una compañía conoce sus procedimientos, conoce sus vulnerabilidades, pues puede ser más proclive a la comisión de conductas delictivas, y en la mayoría de los casos, como lo vamos a ver en estadísticas más adelante, pues es desde adentro que yo puedo cometer la conducta delictiva y que golpeo de forma directa y certera los activos de la misma. Entonces es supremamente importante reforzar valores como lo son la honestidad, la honradez, la integridad, la rectitud, y hacerlo de forma frecuente con nuestros colaboradores. Una de nuestras políticas o una de nuestras estrategias es generar este tipo de acercamientos con los colaboradores, reforzando este tipo de valores precisamente para resaltar su labor, para evitar que a futuro cometan este tipo de conductas delictivas. Esta fue una diapositiva, una imagen que encontré que me pareció muy interesante, y es que ustedes pueden ver los delitos económicos que más padecen las empresas a nivel de Sudamérica. Y pueden ver cómo en Colombia tenemos que la apropiación indebida de activos se da en un 76%. Los delitos cibernéticos están cogiendo muchísima fuerza, dada su tecnicidad y dada la dificultad que tienen las compañías de poder identificar tanto a sus actores como poder prevenir que se cometan estas conductas delictivas. Y también encontramos lo que tiene que ver con soborno y corrupción, que pues realmente va muy pegadito a lo que tiene que ver con delitos cibernéticos. Lo vemos que es una situación que se repite de igual forma en México. En Argentina la apropiación indebida de activos pues es muchísimo más alta, pero para tener un resultado o como un mapeo general de lo que pasa en América Latina, pues podemos ver que todo lo que tiene que ver con apropiación indebida de activos, conocida aquí en Colombia como hurto, pues es una de los delitos que más golpea a las empresas. Bueno, para entrar en materia, entonces pues quiero contarles un poquito de las conductas delictivas. Vamos a hablar del delito de hurto, y el delito de hurto pues es un delito que está contemplado en el Código Penal, artículo 239, y es un delito que habla de la apoderación de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener un provecho para sí o para otro. ¿Por qué hablo del hurto? Porque el hurto es la modalidad que más se puede presentar al interior de las compañías. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de modalidades, pero aquí quería hacer referencia a la comisión del delito de dos formas: a través de acciones y a través de omisiones. Es importante tener en cuenta que un delito pues se comete por acción, la palabra claramente lo dice. El empleado, el funcionario se apropia de dinero, adelanta actividades tendientes a la apropiación de dinero, permite que terceros se apropien de dinero, de activos, de pasivos, de inmuebles, de productos. Aquí no solamente vamos a hablar del factor dinero, sino de todo lo que compone una empresa como tal. Y lo que tiene que ver con las omisiones, cuando yo, teniendo la custodia y el resguardo de esos bienes, no hago las actividades
necesarias y puntuales para evitar que una tercera persona o otras personas cometan las conductas delictivas. Este caso se presenta mucho, por ejemplo, cuando yo tengo en el sector retail, por ejemplo, cuando tengo establecimientos de comercio y mi obligación es hacer arqueos aleatorios a las tiendas para verificar que todo el tema de manejo de flujo de caja, manejo de efectivo, lo realicen en debida forma. Resulta que tengo una tienda a la que jamás le hago arqueo, posiblemente el administrador no me retira y cuando se retira y decido hacer un arqueo o hacer inventarios o hacer controles de auditoría a la tienda, pues voy a encontrar faltantes de dinero excesivamente altos. Para ese momento posiblemente el grupo de trabajo que estaba, el administrador que estaba, los asesores que estaban ya no van a estar, entonces no voy a tener cómo cerrar la brecha. Entonces, tanto las acciones como las omisiones me permiten a mí o facilitan que los empleados al interior de nuestras empresas pues cometan hurtos internos. ¿Cuáles son las modalidades? Pues el jineteo de dinero, que se da mucho, sobre todo en los establecimientos de comercio, cuando tienen la facilidad de tener dinero en efectivo. El no entregar las facturas de venta, hacen duplicaciones de voucher, hacen cambios de códigos en productos. Otra modalidad muy frecuente es la colaboración de terceros. Hemos encontrado que la mayoría de fraudes al interior de las empresas se cometen es porque los mismos empleados facilitan a las bandas delincuenciales información, vulneración de procesos, les permiten acceder y es de esta forma que se cometen pues finalmente los fraudes. Todo lo que tiene que ver con clonación de tarjetas de crédito, el hurto de mercancía que se puede dar en bodegas y tiendas. Entiendo yo que ustedes como empresarios, pues de acuerdo a su objeto social y a la empresa a la cual representan, pues encontraremos diferentes modalidades y estoy segura que cada uno de ustedes pues tiene problemáticas completamente diferentes. Cuando no registran la mercancía, cuando no hacen validación de mercancía. Tenemos clientes que tienen centros de distribución donde presentan una gran cantidad de malas prácticas, malos manejos. Entonces, todas estas modalidades, independientemente de que se trate de una empresa grande, de una empresa más chica, de un retail, de un supermercado, de una droguería, en la mayoría de los casos, pues van a presentar este tipo de modalidades. Quise tocar un poco el tema de la tentativa, porque yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar del hurto agravado tentado. Lo primero que quiero aclarar es que el hurto interno, por su connotación, de entrada es un hurto agravado y es agravado en virtud de la vulneración de la confianza que se le da a cada uno de nuestros empleados, tanto de mis activos como de mis bienes, como de la información. Entonces, el hecho de que haya una vulneración cuando existe esta relación empleado-trabajador ya me genera una agravación de la conducta de acuerdo al Código Penal. ¿Por qué quise hablar de la tentativa? Porque muchas veces logramos como compañía evidenciar dónde está mi riesgo, dónde está mi brecha o cuál es el funcionario que está cometiendo la mala práctica o que está cometiendo la conducta delictiva, pero como no la he podido materializar, entonces simplemente digo, no puedo hacer nada, no lo puedo denunciar, no puedo tomar medidas alternativas para evitar que esto se vuelva a cometer. Sin embargo, por eso quise hacer referencia a la tentativa, y es que independientemente de que la persona no haya logrado apropiarse de los dineros, no haya logrado apropiarse de los bienes, no haya cometido el fraude, dependiendo del delito en el cual lo podamos enmarcar, sí podemos judicializar a la persona, sí podemos iniciar acciones penales, independientemente de que se haya consumado o no la conducta. ¿Por qué? Porque la tentativa me permite eso, porque la tentativa me permite que y solamente con los actos que desarrolle esta persona, que vayan dirigidos a su consumación, ya podamos iniciar, desplegar la acción penal y tomar las acciones a que haya lugar. Otro de los delitos que más vamos a encontrar en las empresas es todo lo que tiene que ver con el abuso de confianza. Y este delito se da en virtud del apropiamiento que hace cualquier persona o que permita un empleado a un tercero de las cosas que le son puestas a su disposición para el correcto desarrollo de sus funciones.
Aquí el abuso de confianza se da sobre todo en cargos directivos, en cargos a través de los cuales se hace entrega de dinero en efectivo. Lo hemos encontrado mucho en los departamentos contables, en los departamentos financieros, y pues es un delito que de pronto muchas personas desconocen. De pronto todo el mundo piensa que el hecho de que yo coja dinero y me vaya para mi casa puede ser hurto, pero también podemos configurarlo en tema de un abuso de confianza. Entonces es un delito a tener en cuenta por los empresarios de acuerdo a la modalidad, de acuerdo a la conducta, de acuerdo al cargo que desempeñaba la persona que cometió la conducta delictiva. Se pueden marcar en este delito y se pueden iniciar las acciones legales a que haya lugar. Quise hablar también de la participación porque en muchos casos lo que podemos evidenciar es que no es solamente una persona la que adelanta la conducta delictiva. En la mayoría de los casos, un empleado sabía, el otro también, el otro vio pero no dijo nada, el otro lo evidenció en una auditoría pero tampoco dijo nada. Yo sí noté comportamientos raros de mi compañero pero nunca levanté la mano. Entonces aquí es importante tener en cuenta que en materia penal nosotros vamos a encontrar tres grados de participación. Es lo que tiene que ver con el autor, con el cómplice y con el partícipe o interviniente. Y es supremamente importante que cuando en nuestras compañías evidenciemos la posible comisión de conductas delictivas a través de las cuales no sea solo una persona la que la está cometiendo, sino que son varias, podamos establecer grados de participación, elaboremos un buen informe de auditoría o de levantamiento de la información y posteriormente iniciemos la acción penal definiendo el grado de participación de cada una de las personas que hacen parte o que hicieron parte de la conducta delictiva. Esto le va a permitir a la Fiscalía General de la Nación adelantar una buena investigación y de esta forma endilgar responsabilidades a cada una de las personas que tuvo participación en la conducta delictiva. Por ejemplo, en un fraude que se presente en una compañía, el gerente de la compañía es la mente criminal de la comisión de la conducta delictiva, es la persona que sabe cómo hacer los movimientos internos para poder hacer el aprovechamiento o para poder aprovecharse de los activos de la compañía y poder hurtarlos. Sin embargo, el gerente no es el que realiza materialmente la conducta, la realiza el tesorero, la realiza su asistente, la realiza su secretaria, pero entonces ahí es importante, por eso la importancia de resaltar el cargo que tenga una persona y la actividad que desarrolló en esa participación. Ahora, vale la pena indicar que cuando todo esto es premeditado, cuando participan más de 2 personas en la comisión de una conducta delictiva, van a hacer una nueva conducta, que es lo que tiene que ver con el concierto para delinquir. Y de pronto ustedes dirán, bueno, en mi empresa no va a pasar, en mi empresa no es frecuente, nunca lo había escuchado, pero por experiencia les podemos decir que sí ocurre que se han presentado delitos que han afectado tanto el patrimonio de las compañías que casi que las han llevado a la quiebra. Entonces, por esto es súper importante tener un buen modelo de gestión de seguridad empresarial que me permita prevenir para tomar posteriormente las acciones a que haya lugar y evitar que se cometan este tipo de conductas delictivas. Eso es lo que tiene, eso digamos que eso a grandes rasgos es lo que tendría que ver con el hurto, con el abuso de confianza, y cuando hablamos de pérdida de mercancía, pérdida de activos, jineteo de los productos, faltantes de inventarios, pérdidas, mermas, atracos, no podemos desconocer que también como compañía somos vulnerables a todo lo que tiene que ver con riesgos externos, bandas delincuenciales, hurtos externos. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esa es una de las vulnerabilidades como empresa que siempre debemos tener dentro de nuestro mapa de riesgos para poder evitar o para poder hacer las estrategias a que haya lugar y evitar que estas conductas pues se presenten al interior de nuestras compañías. ¿Qué pasa también o por qué quise hablar del manejo de la información? Hoy en día, con todo lo que tiene que ver con habeas data,
el manejo de la información se ha vuelto supremamente importante al interior de nuestras compañías. ¿Y qué pasa o qué hemos encontrado? Que en muchos casos, si bien es cierto, el empleado de forma directa no comete la conducta de hurto, no se apropia directamente de los bienes, no encuadra su conducta en los delitos que anteriormente pudimos ver, pues sí se presta para vender información sensible de la compañía, para compartirla, y hoy en día con la ley de habeas data, pues esto le está generando a las compañías sanciones por la SIC, reclamos de los clientes, obviamente defraudación de sus activos, porque pues si yo voy y vendo toda la información financiera de mi compañía a una banda delincuencial que tiene un hacker, pues seguramente ellos van a adelantar las acciones a aquel lugar para que secuestren mi información, para que ingresen a mis sistemas y puedan hacer defraudaciones económicas. Entonces, por eso es un tema tan sensible, por eso es un tema que hay que manejar hoy en día con lupa, es un tema que requiere política, que requiere capacitación para los empleados, que requiere que estemos encima, que requiere que no nos olvidemos la importancia y el valor que puede tener la información al interior de una compañía. Para eso les traje como este video, que es un ejemplo de lo que podemos encontrar en cuanto al manejo de la información. Y mucha atención a esta historia. La propia gerente de una sucursal bancaria de Bogotá era la jefa de una banda llamada Los Informáticos. La organización usaba los datos privados de los clientes para hacer millonarias transferencias. La captura de la gerente se dio después de que la SIJIN de la policía recibiera 2 denuncias de clientes del mismo banco. Como tenía acceso a las bases de datos de la empresa, del banco, ella obtenía información de la cantidad de dinero que tenían a los cuentavientes y suministraba posteriormente, obtenía datos como la firma y otros datos de validación. La funcionaria era experta en generar falsas cartas donde supuestamente los titulares de cuentas bancarias autorizaban el retiro de su dinero para depositarlo en otras cuentas. Se lograron establecer 800 millones de pesos. 8 personas más que tenían la función de prestar sus cuentas para recibir el dinero hurtado fueron capturadas. Delitos de acceso abusivo a base de datos informática, falseando documento público, estafa agravada, entre otros. La gerente fue enviada a la cárcel El Buen Pastor. Entonces, ¿qué problemáticas enfrentamos con todo lo que tiene que ver con manejo de la información? Pues la más importante, todo lo que tiene que ver con filtración de la información, tanto personal y financiera como de nuestros clientes. La colusión entre cajeros de puntos de pago, asesores de crédito y bandas delictivas que se encargan de cometer los fraudes. Todo lo que tiene que ver con organizaciones criminales que inducen a los empleados a suministrar información de los clientes con el fin de poder cometer fraudes y suplantaciones. Esta es una modalidad bastante recurrente, es una modalidad que hoy en día ha venido en crecimiento, y precisamente por todo el tema de delitos informáticos y la tecnicidad que los mismos tienen, pues es muy difícil que yo como empresario, hasta como cliente, logre determinar cómo se comete la conducta delictiva. Hacen vulneraciones a los sistemas de la seguridad informática de las entidades bancarias, de las compañías. Hace poco uno de nuestros clientes sufrió secuestro de la información que tenía en todas sus bases de datos, en sus plataformas, en sus sistemas electrónicos, y es precisamente por esta fuga de información que en la mayoría de casos se produce por empleados que hacen parte de la compañía. Además de eso, como ya lo había mencionado, pues todo lo que tiene que ver con las reclamaciones de los clientes cuando tienen suplantaciones. Aquí podremos hablar también de un tema de procesos de reversión de pagos, de contracargos, dentro de los cuales las únicas víctimas pues son las empresas, es el comercio, y quien finalmente tiene que asumir eso desde sus activos. ¿Qué delitos encontramos desde la parte del manejo de la información? Todo lo que tiene que ver con violación de datos personales, en virtud de las bases de datos que nosotros como empresarios logramos consolidar de nuestros clientes, llámese personas naturales o personas jurídicas, y que son usadas por los delincuentes precisamente para cometer las conductas delictivas.
En la mayoría de casos podemos hablar de falsedad en documentos públicos, en documentos privados. Esto hace parte de las modalidades para poder acceder a la información, para poder cometer las conductas delictivas. En muchos casos, pues, vamos a encontrar que la falsedad va de la mano de una suplantación, de una falsedad personal. Muy de moda y muy en crecimiento todo lo que tiene que ver con el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. En anterior oportunidad con FENALCO tuvimos la posibilidad de hablar un poco de hoy en día cómo nos está afectando el hurto por medios informáticos y cómo desde la parte empresarial podemos atacarlo y podemos establecer estrategias para evitar que pues, el mismo siga en auge y siga en crecimiento. Y hablamos de un concierto para delinquir, porque como ustedes lo pudieron ver en la nota, pues para realizar este tipo de conductas no solamente necesito de una persona, sino que en la mayoría de los casos voy a tener la participación de diferentes actores que me permitan cometer la conducta delictiva. Y el tercer gran tema al que quería hacer referencia, pues tiene que ver con todo lo que hoy en día también está en auge o lo que nos golpea hoy en día a todos los sectores y es lo que tiene que ver con corrupción y soborno. ¿Cuál es nuestra realidad hoy en todo lo que tiene que ver con corrupción? Pues que teníamos la sensación o teníamos el pensamiento de que antes la corrupción se daba o era un problema exclusivamente del sector público. Sin embargo, hoy en día hemos encontrado que hay una corresponsabilidad también en el sector privado que está afectando fuertemente a los empresarios y a las diferentes industrias en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hemos sido un país que se ha visto afectado con este fenómeno de la corrupción desde hace muchísimo tiempo en diferentes sectores, en diferentes industrias, en diferentes modalidades, en virtud de, digamos que la facultad que tenían o que tienen los servidores públicos, pero también hemos empezado a encontrar el tráfico económico que se da en el sector privado. ¿Qué pasó qué estrategias o cuál, dada el crecimiento de corrupción a nivel Colombia, tanto en el sector público como en el sector privado, generó que se expidiera el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2011. ¿Y qué hizo esta ley? Una modificación al Código Penal e introdujo el delito de corrupción privada con el fin de que desde el sector empresarial, desde el sector privado, pues no se tuviera ningún tipo de tolerancia a este fenómeno de corrupción que tantos años ha afectado a Colombia. ¿Sí? Aquí no, lo que se buscó con esta inclusión de este nuevo delito al Código Penal, pues es establecer una estrategia de prevención general y que se reproche la conducta de corrupción privada, permitiendo así que desde este ámbito privado no lleguemos a lo público o lo podamos atacar desde otra esfera. Adicionalmente, este Estatuto Anticorrupción incluyó el delito de administración desleal, buscando evitar el perjuicio o detrimento económico a las sociedades. ¿Listo? ¿Qué pasaba con esto? Pues que hay muchas personas que en virtud del cargo que desempeñan, abusan de sus funciones, suscriben con grandes contratos a través de los cuales pueden desligar o pueden presentar muchísimos fraudes, llevando a los empresarios a grandes pérdidas económicas, a liquidación de sus empresas en virtud de estos malos manejos que se hacen de la parte privada. ¿Qué se ha buscado con esto? Pues que las compañías desde el sector privado implementen todas las acciones y medidas a que haya lugar con códigos de ética, implementación de valores, todo lo que tiene que ver con SARLAP, CIPLAP, todo lo que tiene que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo, y a través de una norma que es la ISO 37001 se debe establecer un sistema de gestión antisoborno. Esto que busca que desde la parte privada podamos cerrar un poco la brecha que hemos venido encontrando, que migra hacia la parte pública y que hoy en día
nos tiene, digamos que con grandes afectaciones desde la parte pública hacia la parte privada o de forma viceversa, pero pues que al final nos genera un detrimento económico a empresarios, a los mismos ciudadanos cuando vemos estas grandes defraudaciones de dinero desde el sector público, que al final somos nosotros quienes de una u otra forma pues tenemos que asumirla. ¿Qué pasa con el soborno en la actuación penal? Pues fue incluido con la ley 1474 y hablamos de soborno cuando una persona en provecho suyo o en provecho de un tercero entrega o promete dinero a otra en virtud de una persona, en virtud de la utilidad que le generó a una persona que fue testigo de un hecho delictivo. Esto con el fin de que no declare o de que falte a la verdad o de que no diga nada de la comisión de esa conducta delictiva. Entonces, ¿qué se buscó con la ley 1474? Que desde la parte privada pudiéramos tener en cuenta estas conductas delictivas, las atacáramos desde la parte privada y como personas naturales, como personas jurídicas, como empresarios, pues sentáramos un precedente de poder reprochar este tipo de conductas para que de esta forma migraran al aspecto público y de esta forma evitar pues grandes defraudaciones de dinero que se dan. Cuando hablamos de soborno, ¿a qué podemos hacer referencia? A todo lo que tiene que ver con licitaciones públicas a través de las cuales quienes se presentan pues son empresas de carácter privado que en muchos casos reciben comisiones para presentarse, que presentan menores valores, que saben que de pronto no cumplen con los requisitos para poder hacer la presentación de estas licitaciones o cumplimiento de los requisitos. Entonces aquí lo que se busca o lo que se quiso castigar o lo que se quiso reprochar es que no podemos acceder al soborno. Como empresarios no podemos permitir que nuestros administradores, que nuestros gerentes, que nuestros empleados ofrezcan, pidan o reciban cuando quieren participar, cuando quieren hacer parte de negocios, de convenios, sean interempresas, sean con negociación del Estado, con entes públicos, porque pues digamos que desde nuestra casa y desde los valores que le inculquemos a nuestras personas es que podemos garantizar que no se cometa este tipo de conductas delictivas. Quise hablar un poco también de paradigmas del delito, y es que esto es la frase que las frases que comúnmente encontramos en el sector empresarial y en el sector comercial, y es que los de arriba son los que más roban, es decir, los gerentes, los administradores, los dueños de las compañías. Entonces, pues si ellos roban, el hecho de que yo como un empleado más robe, pues no va a generar gran impacto a la compañía. Entonces, hay que sacarle esta concepción o este paradigma a nuestros empleados, porque no es así, y por experiencia sabemos que muchas veces no son los de arriba, sino que se puede presentar en todas las clases directivas de una compañía que se presenten este tipo de conductas delictivas. Si robo a las empresas, no le hago mal a nadie. Y no le hago mal a nadie porque la empresa tiene muchísimo dinero, porque es una empresa que tiene muchísimos activos. Si yo le robo un pedacito, pues no lo va a notar, no le va a hacer ningún daño, no lo voy a afectar económicamente y seguramente por eso no se va a quebrar. Lo que encuentro botado es mío, y esta es una concepción tan sencilla y tan básica que podemos inculcar al interior de nuestras compañías, y es: oiga, si está dentro de la compañía, si se lo encontró botado, pues finalmente no es suyo, seguramente va a ser, es propiedad de otra persona, y si eso lo hace con algo que se encuentra botado, pues dígame qué puede hacer cuando lo estoy dejando en sus manos los activos de mi compañía, mi confianza, mis bienes, mis inmuebles, para que usted los administre. Donde más roban es en las calles, sí, puede ser un paradigma cierto, pero no podemos desconocer que nosotros como empresarios y en diferentes sectores, en diferentes industrias, realmente donde las pérdidas más se concentran y donde hemos logrado evidenciar más los fraudes es al interior de las compañías, por la confianza, por el acceso a la información, porque pueden conocer de primera mano sus vulnerabilidades y sus procesos para poder cometer las conductas delictivas. A mí nunca me va a pasar, creen muchos empresarios, y la verdad es que por experiencia hemos logrado evidenciar que sí pasa,
que si bien es cierto con nuestros empleados debemos tener ciertas confianzas, también debemos tener ciertas exigencias. No podemos entregar toda la información a las personas por más confianza que le tengamos. No podemos como empresarios abrir tanto la puerta de nuestra casa, porque precisamente no todos los que llegan a trabajar pues lo hacen de la mejor forma, y en muchos casos pues lo que están buscando es buscar la forma de obtener un provecho adicional a sus ingresos económicos, o que los permita cometer otro tipo de conductas delictivas. Dentro de estas investigaciones encontramos que Brianna Fox es una experta en psicóloga criminal, y ella elaboró una teoría que diferenciaba 4 perfiles de ladrones cuando hablábamos de hurtos internos o fraudes que se cometen al interior de las compañías. ¿Y qué decía ella en su investigación? Pues que vamos a encontrar 4 tipos de perfiles delictivos al interior de nuestras compañías. El organizado, el creativo, el desorganizado, el hater o el que odia todo, y el oportunista. ¿Quién es el organizado o el creativo? Independientemente de que sea mujer o hombre, usualmente el organizado y creativo pues es una persona joven, sin embargo es una persona que tiende a ser o que muestra ser muy madura, independientemente de ser muy joven. ¿Qué pasa con esto? Pues que es una persona que tiene la facilidad de premeditar sus actos, que sus actos son organizados, que empieza a entender tanto el movimiento de la compañía que sabe cuándo puede actuar, dónde y con quién va a actuar. No le gusta trabajar en equipo, prefiere en muchos casos trabajar solo, porque de esta forma puede planear mejor, de una forma mejor, el fraude o el hurto que va a cometer. Es una de las personas que no le importa quedarse hasta tarde, que no le importa llegar temprano, son celosos de compartir la información con otras personas, o de que en virtud del cargo que desempeñan guardan para sí la información, y es supremamente importante, claro, hacerle entender a nuestros empleados que la información no es propia, sino que la información es de la compañía y por tal razón pues yo no la puedo hacer propia. No le importa que le paguen un mal sueldo. Su único propósito es buscar la vulnerabilidad de la compañía para poder cometer un fraude y de esta forma, pues finalmente cometer la conducta delictiva. Siempre está buscando nuevas formas de vulneración, de hurto, de robo. Adicionalmente, ellos tienen una particularidad, y es que tienen un nivel de vida por encima de sus posibilidades, y es una de las alarmas que a ustedes como empresarios más les debe generar, y es que una persona que ocupa un cargo de mensajero, pues eventualmente no debería tener un nivel de vida diferente al que el cargo que está desempeñando pues le pueda dar. Muchas veces son personas agresivas o nerviosas cuando les van a hacer revisiones de sus trabajos, de sus procedimientos, de sus áreas, porque pues precisamente se vuelven tan celosos con la información que saben que ante una auditoría o ante una revisión pues no van a encontrar irregularidades. ¿Qué pasa con el desorganizado? Que es todo lo contrario con el organizado. Es una persona que siempre está descuadrado en cajas, que nunca encuentra los documentos, que en su desorden él cumple con sus funciones. Sin embargo, se vuelve tan habitual su desorden que yo como empresario nunca sospecho de que la persona pueda estar cometiendo una conducta delictiva. Y precisamente por este nivel de desorganización, pues no creemos que sea una persona que pueda ser capaz de robar, dado que podemos pensar que si no es organizado en su trabajo, pues no va a tener una mente para planear un fraude o para planear un hurto al interior de la compañía. Tiene niveles de vida de muy altibajos, de acuerdo a los hurtos que va cometiendo. Son personas que usualmente se van a vivir quejando de deudas, en algunos casos pues son generosos con sus compañeros, pueden estar cometiendo conductas delictivas al interior de la compañía, pero asimismo pidiendo dinero prestado para no levantar sospechas, quejándose de su situación financiera, y pues igual
son personas que no son capaces o que siempre estarán enfocadas a cometer actividades ilegales y que tienden a pensar que en algún momento van a dejar de cometerlas, pero pues no lo van a hacer. El hater o el que odia son personas que están descontentas con la compañía, con el sueldo, con sus supervisores, con sus compañeros de trabajo, con las condiciones bajo las cuales fueron contratados. Lo único que quieren hacer o cometen la conducta delictiva solo por fastidiar a la empresa, por tomar una venganza, porque en realidad lo que quieren es como causar una mala reputación a la compañía, causarle un daño, pero muchas veces el propósito pues es ni siquiera apropiarse de los dineros o no lo hacen con esa mentalidad, pero pues sí le están causando un detrimento patrimonial muchas veces muy fuerte a la compañía. Son empleados problemáticos, no les importa cuidar los artículos que les son puestos a su disposición para la elaboración de sus actividades, son personas que pueden robarse material o elementos que les son dejados a su disposición, y ya. Y el oportunista o el justo finalmente es una persona que roba para equilibrar su mundo. El robo le parece justo, entonces, bueno, si me pagan un sueldo con el cual no estoy de acuerdo, pero pues yo por acá me robo esta tajada, yo me puedo quedar con esta información, yo hago esta mala práctica y compenso lo que no estoy recibiendo, pues simplemente es justo porque pues la compañía factura un montón de dinero, pero a mí no me pagan lo que me corresponde de acuerdo a las funciones que ejerzo. No llega con la intencionalidad de robar, lo hace cuando tiene la oportunidad clara, cuando encuentra vulnerabilidades, cuando encuentra brechas que puede violar para cometer la conducta delictiva. Si no puede robar dinero, pues va a robar lo que tenga a su alcance, va a buscar la forma de estafar clientes, va a estafar la forma de vender información, de vulnerar información, de dársela a terceros que puedan cometer la conducta delictiva. Si tiene la oportunidad de manejar dinero en efectivo y apropiarse del mismo, lo va a hacer, lo va a cuadrar de forma diferente. Y pues por eso digamos que fue catalogado dentro de la concepción de oportunista. ¿Qué es lo más importante de todo lo que hemos hablado y de los grandes retos que tienen los empresarios para poder identificar al interior de sus empresas la comisión de este tipo de conductas? Pues que una vez las conozcan, que una vez logren determinar que es uno, que son varios, que fueron ex empleados, que algo está pasando con mis pérdidas, que algo está pasando con mis activos, que algo está pasando con mis procedimientos, pues que se haga la denuncia del hurto o de las prácticas ilícitas. En muchas ocasiones hemos encontrado que aun cuando se presenta el fraude, las personas no denuncian por temor a que los procesos penales pues son bastante demorados, por temor a que no lleguemos a ningún resultado, por no generar un mal ambiente de trabajo, porque mis otros empleados no se vayan a asustar, pero nosotros aquí dentro de las recomendaciones que queremos hacer y que queremos que las empresas tengan en cuenta es que es muy importante denunciar. Sabemos que en materia penal los procesos no son ágiles, sabemos que en materia penal una investigación puede tardarse años, pero con la denuncia yo lo que estoy generando es un precedente al interior de mi compañía. Lo que estoy generando es que mis otros empleados entiendan que cometer actividades ilícitas, que cometer malas prácticas empresariales, pues va a ser sujeto de una sanción, independientemente de una sanción administrativa, de una sanción laboral, pues en este caso también de sanciones penales. ¿Qué va a permitir eso? Que otros empleados eviten cometer conductas delictivas y que ustedes empiecen a cerrar brechas, porque cuando yo permito que un empleado salga de mi compañía porque cometió una conducta delictiva de hurto, pero dejo el tema así, la señal o el mensaje que le estoy enviando a los demás es, ustedes lo pueden hacer y aquí no va a pasar nunca nada. Entonces, pues la idea es denunciar,
escalar las malas prácticas empresariales con las personas idóneas para ello, que ustedes como compañía, con sus asambleas, con sus socios, con sus miembros de junta, pues tomen las decisiones a que haya lugar, pero sobre todo que cuando se trate de conductas delictivas, pues puedan tomar las acciones a que haya lugar para evitar y cerrar esas brechas de vulneración a las empresas o a los activos de las empresas que hoy tanto los están golpeando. A través de Plus, pues quisimos traer un mapa de actores. En la mayoría de los casos, las compañías no inician las acciones penales, pero nosotros pues hemos logrado hacer unas buenas alianzas tanto con la Fiscalía como con el CTI, con la Policía Nacional, agentes de la SIJIN, y hemos logrado hacer unas muy buenas investigaciones por delitos cometidos o por fraudes cometidos a las empresas, que nos ha permitido tener resultados positivos y que le ha permitido a la empresa cerrar esa brecha y tomar las acciones necesarias a que haya lugar. ¿Qué es importante y por qué quise traer este flujograma en mención? Porque en muchos casos ustedes como empresarios se van a enfrentar a la comisión de delitos, de cualquiera de estos delitos o cualquiera de los que están establecidos en el Código Penal en flagrancia. Y quiero que sepan que estos delitos pues se pueden judicializar. Nosotros desde Plus con los clientes y con los empresarios que trabajamos hacemos un acompañamiento cuando este tipo de incidentes ocurren, y lo más importante pues es que ustedes si lo pueden hacer en flagrancia lo hagan, la denuncia correspondiente, eventualmente si cuentan con el apoyo de un departamento jurídico, de un abogado, pues que hagan la correspondiente judicialización. Es muy fácil, es reportar el incidente, es hoy en día diligenciar una proforma que se está haciendo cuando hablamos del delito de hurto, que cuenten con la presencia de un abogado, que trasladen a la persona a una unidad de redacción inmediata, que hagan la individualización de la persona, el arraigo de la misma, y que posteriormente pues le den trámite a los procesos. En muchas ocasiones las compañías también inician todas las acciones penales, las denuncias, las judicializaciones en flagrancia, pero pues desafortunadamente después no saben qué pasa con esos procesos, no aportan la información correspondiente, no le dan el impulso necesario, y por eso pues esto es que muchas veces digamos que la Fiscalía se queda corta en elementos materiales probatorios para poder continuar con las investigaciones. Entonces, quiero es dejar simplemente claro, o toco este tema es para que ustedes sepan que en el momento en el cual logran evidenciar que un empleado suyo, que un funcionario, ya sea en oficina, en un local comercial, en una bodega, en cualquier lugar, esté cometiendo una mala práctica que sea catalogada como delito y ustedes lo sorprendan en el instante, pues pueden proceder con su judicialización y con la iniciación del proceso penal para que se tomen las actividades, para que se tomen las acciones a que haya lugar. Pues el mundo cambió y creo que esta pandemia ha afectado a muchísimas empresas, a muchísimos sectores. Esto pues dadas las contingencias actuales pues está permitiendo que las personas sean más proclives a la comisión de delitos al interior de las compañías, que hagan actividades que no deben realizar, que vean oportunidad de defraudar a la compañía de una forma más más fácil, dada pues las condiciones actuales, las contingencias, y las recomendaciones que nosotros podemos hacerles desde nuestra experiencia, desde nuestro acompañamiento a diferentes empresas en el sector retail, en el sector industria, en el sector logístico, pues es simplemente que con nuestros empleados pues debemos hacerlos parte de nuestra empresa. En muchas ocasiones, y no quiero generalizar, no es que todos los empleados vayan a llegar a robarnos, pero desafortunadamente en muchos casos un mal ambiente laboral, una sobreexplotación, vulneración en nuestros mismos procesos, un exceso de confianza, pues permite que los empleados tengan un descontento que los lleve a cometer este tipo de conductas delictivas. Otro de los puntos a los que queremos hacer mención es todo lo que tiene que ver con la contratación. Hoy en día la contratación informal, la contratación de prestación de servicios, pues genera una sensación de inseguridad en las personas, razón por la cual, pues si yo soy un empleado al que vengo por obra, estoy contratado por una obra o labor
y veo la posibilidad de robar, pues yo robo, me voy y no va a pasar nada. Entonces, darle esa sensación de confianza al empleado, de tener un contrato indefinido, de que puede perder su empleo, de que está haciendo una carrera, de que tiene una seguridad social, pues le va a dificultar un poco de que tome una mala decisión en contra de la compañía y de que se preste para la comisión de estas conductas delictivas. Yo entiendo que la economía ha estado muy complicada, pero hay que tener en cuenta también los sueldos de nuestros empleados, facilidades en el horario. Creo que nadie se esperaba esta contingencia, pero todo lo que tiene que ver con teletrabajo ha hecho que los empresarios y las diferentes compañías pues establezcan nuevas estrategias de trabajo, facilidades en horarios, negociación con sus empleados al momento de prestar los servicios, de cumplir con sus funciones, y estamos seguros que esto, de acuerdo al perfil que usted pueda tener en su compañía, le puede generar una sensación al empleado de confianza para evitar que cometa pues, cualquier conducta delictiva. Es supremamente importante hacer controles aleatorios y subir los niveles de control progresivamente y de forma aleatoria. No nos confiemos porque es el gerente que conozco hace 5 años, que sería incapaz de robarme. No, yo creo que los controles aleatorios se deben hacer en todos los niveles de la compañía, independientemente del cargo que desempeñen, del nivel de confianza. Ah, bueno, pero es que, no sé, desde la parte de sistemas, pues no manejan ningún tipo de dinero, no conocen cuentas bancarias, pero desde la parte de sistemas podemos presentar vulnerabilidades en cuanto al manejo de seguridades, al manejo de la información. Entonces no podemos descartar un área de otra en mi compañía porque al final todas son vulnerables, todas pueden ser proclives a la comisión de conductas delictivas. En la medida en que tengan establecimientos de comercio, en la medida, establecimientos de comercio, que tengan oficinas, que ustedes sepan que se maneja dinero en efectivo, que se maneja productos, por la instalación de cámaras siempre va a poder ser una buena opción, siempre me va a permitir poder reunir elemento material probatorio en el momento de instaurar una denuncia penal. Súper importante que tengan siempre en cuenta que el hecho de que los empleados no manejen dinero en efectivo no quiere decir que no pueden robar su compañía. Hoy en día las modalidades han migrado, así como migran los controles, también evolucionan las modalidades de fraude, y yo sin necesidad de tocar dinero en efectivo simplemente a través de una transacción puedo desocupar las cuentas de una compañía. Entonces es supremamente importante entender que no solamente el que maneja el efectivo puede cometer una conducta delictiva, sino el que no, pero que puede tener acceso a la información sensible de la misma. Y ya para cerrar, pues mantener una relación cordial con nuestros empleados, involucrarlos con los negocios de la empresa, con sus clientes, hacerles ver la importancia de que si la compañía está bien, pues seguramente ellos también lo van a estar. Porque es la única forma que tenemos de cerrar la brecha. Esto no quiere decir que ningún empleado sea proclive a cometer la conducta delictiva, pero sí les puede generar a ustedes como empresarios estrategias para evitar que este tipo de conductas se cometan al interior de las mismas. A través de Plus, pues hemos atendido más de 3.000 casos, hemos logrado más de 100 condenas, somos pioneros en medidas no privativas de la libertad. Hemos recuperado casi 500 millones de pesos en mercancía a través de investigaciones que hemos hecho, a través de investigaciones que hemos acompañado a los empresarios cuando han logrado detectar la comisión de fraudes al interior de sus compañías. Y pues, como lo decía al comienzo, debido a nuestra variedad y de diversidad de clientes que tenemos, pues cada empresario tiene su problemática, cada sector tiene su problemática y hay que atacarla de forma diferente porque no es lo mismo un retail que una compañía que se encargue de hacer solamente una prestación de servicios no presenciales, que una entidad bancaria, que una entidad que preste servicios logísticos. Entonces, pues muchísimas gracias.